Hola, bienvenidos a este documental titulado Políticas, Globalización y Educación, Actores, Discursos y Beneficiarios, presentado por las maestras Karina Calleja, Clarisa Jacobo y el maestro Luis López. Primero es necesario mencionar que la globalización no solo transforma la economía y la cultura, sino que redefinen quién diseña las políticas educativas, cómo se legislan y a quién benefician realmente. Este mini documental analiza críticamente esas conexiones desde tres perspectivas clave. La perspectiva de Javier Bonal, quien menciona el impacto desigual de las políticas educativas en contextos globalizados. La perspectiva de Rafael Cordera, quien se enfoca en la internacionalización de la educación como proceso político y económico. Y la perspectiva de Barraza y Barraza, quienes hablan sobre la relación entre políticas públicas, legislación educativa y su implementación real. Capítulo 1. Globalización y educación, un terreno desigual. Tesis de Bonal. Bonal sostiene que las políticas educativas en tiempos de globalización no son neutras, sino que responden a intereses económicos globales, priorizan la competitividad, eficiencia y rendición de cuentas y benefician principalmente a grupos sociales con mayor capital económico y cultural. Análisis crítico. La globalización impulsa reformas educativas bajo el discurso de la calidad, pero introduce evaluaciones estandarizadas que no consideran desigualdades estructurales, transforma la educación en un instrumento de selección social y reduce el papel del Estado como garante de equidad. Aquí Bonal cuestiona, ¿quién gana con estas reformas y quién queda rezagado? ¿Y tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Un ejemplo real para México se encuentra en la reforma educativa del 2013, que hizo énfasis en la evaluación docente estandarizada, se inspiró en modelos OCDE, tuvo escasa consideración del contexto social de escuelas y como resultado generó una mayor presión laboral al magisterio y una poca mejora en la equidad educativa. Capítulo 2. Internacionalización de la educación. Cooperación o subordinación. Perspectiva de Cordera. Cordera interpreta la internacionalización como un proceso ambivalente. Puede fomentar cooperación académica y movilidad, pero también puede convertirse en dependencia normativa. La educación se integra a un orden económico global, donde los países adaptan sus sistemas educativos a estándares internacionales. Se privilegia la formación de capital humano para el mercado global. Análisis comparativo con Bonal. Coincidencia. Ambos reconocen que la globalización redefine las políticas educativas. Diferencia. Bonal se enfoca en la desigualdad social interna. Cordera analiza la posición de los países en el sistema mundial. Ejemplo real. Finlandia versus México. Finlandia participa en evaluaciones internacionales, pero no legisla en función de rankings. Prioriza equidad, formación docente y autonomía escolar. Por otro lado, México ajusta legislación educativa para cumplir indicadores internacionales. Traduce recomendaciones globales en mandatos legales rígidos. En el contexto social y educativo, México tiene un sistema con grandes desigualdades sociales, mientras que en Finlandia existe una menor desigualdad y se recibe apoyo para servicios públicos. Resultados en evaluaciones internacionales. En México los resultados están debajo del promedio, mientras que Finlandia encabeza con mejores resultados. Para la formación y valoración docente, en México se presenta desigualdad en los niveles de preparación docente, y en Finlandia la docencia está altamente valorada y profesionalizada. Dentro de la autonomía docente, en México se presenta muy escasa, en comparación a Finlandia, donde es muy elevada. En México, la equidad educativa presenta brechas en acceso y calidad, a diferencia de Finlandia, en que los recursos son distribuidos para asegurar oportunidad de aprendizaje y similar. Y por último, la tasa de finalización de estudios de educación básica en México es menor que en Finlandia. Capítulo 3. De la política pública a la ley. El enfoque de Barraza y Barraza. Para Barraza y Barraza, las políticas educativas no existen aisladas. Se materializan a través de leyes, reglamentos y programas. Su éxito depende de la implementación, no solo del diseño.
Los aportes claves. Las políticas públicas educativas reflejan relaciones de poder entre actores, Estado, organismos internacionales, sector privado, magisterio. La legislación educativa puede facilitar la mejora educativa o convertirse en un instrumento de control y coerción. Ejemplo real: legislación educativa en México. La reforma constitucional, artículo 3 y leyes secundarias, institucionalización de la evaluación, creación de organismos autónomos, INEE. Problema señalado por Barraza y Barraza: falta de consenso social, implementación conflictiva, resistencia docente. La creación y evolución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México enfrentó diversos inconvenientes y críticas a lo largo de su existencia, marcados principalmente por su origen, su relación con el poder político y su enfoque en la evaluación docente. Algunos inconvenientes fueron: origen por decreto y falta de autonomía inicial. El INEE fue creado en 2002 como un organismo dependiente de la SEP, sin autonomía, lo que desde el inicio generó críticas por la falta de imparcialidad de evaluar políticas. Conflictos con el magisterio. Con su autonomía constitucional en 2013, el INEE asumió la evaluación de docente dentro de la reforma educativa, pero sus instrumentos fueron percibidos por el magisterio como punitivos y reducidos a exámenes que no reflejaban el desempeño real en el aula. La percepción como fusible político. El componente más controvertido de la reforma, el instituto quedó expuesto al conflicto político y sindical. Debilidad de la comunicación e impacto. Especialistas señalaron que el INEE no logró traducir de manera efectiva sus evaluaciones en decisiones de política pública ni mejoras tangibles en escuelas, limitando su impacto. En 2018, el nuevo gobierno lo responsabilizó de afectar al magisterio y desapareció en 2019, reemplazado por un nuevo organismo. Los inconvenientes pasaron de una falta de autonomía inicial a una crisis de legitimidad social y política derivada de su papel en las evaluaciones docentes obligatorias. Capítulo 4. Articulación crítica de las tres perspectivas. Síntesis comparativa. La desigualdad social fue el enfoque principal en el que basó Bonal su tesis, y la pregunta clave: ¿quién se beneficia? Cordera se enfocó principalmente en la internacionalización, y su pregunta clave fue: ¿quién define las reglas? Y finalmente la implementación legal fue el enfoque principal de Barraza y Barraza, cuya pregunta clave fue: ¿cómo se aplican y con qué efectos? Juntas, las tres perspectivas muestran que la educación es un campo de disputa política, no solo técnica. Conclusiones. A manera de conclusión, se puede mencionar que las políticas educativas en contextos globalizados no pueden analizarse solo desde la eficiencia. Deben evaluarse desde la justicia social, la soberanía educativa y la viabilidad institucional. Bonal, Cordera y Barraza coinciden en que, sin participación social, sin contextualización y sin consenso, la legislación educativa corre el riesgo de profundizar desigualdades en lugar de reducirlas. ¿Pusiste atención? Te reto que respondas el siguiente quiz, link en la descripción. Muchas gracias por la atención prestada.